Hoy estamos en una nueva emisión del canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy tenemos unos invitados muy especiales de los cuales vamos a hablar. Es el grupo, forman parte del grupo Villena, y vamos a hablar sobre espiritismo y, bueno, un montón de tópicos que ya vamos a ir desarrollando. Así que, bienvenidos, José, Fermín, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Buenas Hola, tardes. buenas tardes. buenas tardes. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar este encuentro, digamos, fundamentalmente definiendo, digamos, de alguna manera, ustedes van hablando como quieran, fundamentalmente, qué es el espiritismo y qué no es el espiritismo, ¿no? Que esto es bueno aclararlo como para empezar. Así que, como ustedes quieran, vamos hablando. Vale, pues comienzo yo mismo. El espiritismo es una doctrina espiritualista que surge a mediados del siglo XIX, y aunque la palabra para muchos puede resultar un poco fuerte, porque el espiritismo lamentablemente se ha asociado a muchísimas otras cuestiones, por eso tu pregunta es muy buena, Jorge, ¿qué es y qué no es? Ujú. Es fundamentalmente una doctrina espiritualista que tiene sus principios en la creencia en Dios, como ser creador, increado, único, todo amor, sabiduría, justicia, paz, ¿eh? Y todos los Ujú. atributos que nos podamos imaginar. En la creencia en el espíritu, estudia el origen y la naturaleza del espíritu, su intercambio con el mundo espiritual, con aquellos que mal llamamos muertos, Ujú. estudia las leyes morales, las leyes espirituales como ley de evolución, ley de reencarnación, ley de caso y efecto, estudia la mediunidad, Ujú. estudia la probabilidad de mundos habitados, en fin, es una filosofía extraordinaria que arranca con un método científico a raíz de unos fenómenos que empezaron a surgir de una manera aplastante, de una manera muy impactante para llamar la atención de las personas, como fueron los Ujú. fenómenos de efectos físicos, los Sí. fenómenos del movimiento de las mesas, de la cestita que escribía las comunicaciones, en fin, arranca de una manera muy impactante a base de unos fenómenos físicos para llamar la atención de las personas instruidas, en este caso del maestro Allan Kardec. Bien. Pero lo bueno del espiritismo es su Ujú. filosofía, que tiene consecuencias morales. Y esto es lo más importante. ¿Qué es el espiritismo? Pues es un movimiento universal prácticamente que busca el progreso del ser humano. Busca su Bien. felicidad, busca la perfección. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue con trabajo, con esfuerzo, con estudio, con buena voluntad, afrontando las pruebas, afrontando las experiencias, etcétera, etcétera. En fin, que lo que nos debe de quedar que es un movimiento espiritualista, pero que viene a contribuir para la felicidad del ser humano, ofreciéndonos unas enseñanzas, Bien. dándonos a conocer unas leyes para que seamos conscientes del por qué y para qué estamos aquí. Es la respuesta del por qué estamos aquí, qué hacemos y a dónde nos vamos. Esa es la gran iluminación, ese es el flash que nos transmite el espiritismo, así dicho sintéticamente. ¿Qué no es? El ¿Qué espiritismo no es? movimiento es un movimiento aperturista, progresista, que no tiene ritos, que no tiene ceremonias, que no tiene jerarquías. Es un movimiento abierto, ¿eh? Sin fanatismo, Ujú. que huye de la ignorancia. O sea, la fe que nos transmite el espiritismo es gracias al conocimiento que nos aporta. ¿Qué no es el espiritismo? Pues lo que tenga que ver con la ignorancia, con los ritos, con las ceremonias, con las jerarquías, con todos aquellos anexos que se suelen unir a las diferentes creencias y religiones de la Tierra. El espiritismo está exento de todo ese tipo de cosas que no son más que adornos. Claro. Vamos a hablar lo que es el estudio, la comprensión, el entendimiento y sobre todo saber por qué y para qué estamos aquí, para que tengamos ilusión, pongamos fuerza de voluntad, porque este mundo tiene muchas dificultades, hay mucho sufrimiento, enfermedades, y eso si no se comprende bien, pues uno se puede rebelar y puede perder la asistencia en lugar de aprovecharla y que le sirva para su bien, para su progreso. Claro, muy bien, muy bien.
Y está bueno distinguirlo, y ahora le doy la palabra a Antonio o José si quieren agregar algo. Está bueno distinguirlo en el sentido de que muchas veces puede haber confusiones. Hay mucha gente que dice, no, estos son cosas raras, ¿no? La Ouija, o sea, no, lo mezclan con cosas. Entonces está bueno dejarlo bien claro para desmitificar ideas que pueden ser erróneas, ¿no? Sobre el tema. No sé si quieren agregar algo más ustedes, Sí, Antonio, José. Sí. sí, Jorge. Sí, no, la pregunta es básica y fundamental y como ha comentado Fermín, si echamos un vistazo a la obra que es el espiritismo del propio Allan Kardec, define, como muy bien ha dicho Fermín, el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Ahora, tú has preguntado, Jorge, ¿qué no es el espiritismo? Hay un orador espírita venezolano que él dice, muchas veces cuando yo hablo de espiritismo en mis conferencias me paso más tiempo explicando lo que no es que lo que es. Claro. Porque como hay tanta desinformación, por desgracia, pues eso es un problema. Uno de ellos, uno de tantos, es que mucha gente confunde la mediunidad con el espiritismo. Y la mediunidad es un elemento de observación, un elemento de estudio. Como el microscopio es un objeto, salvando las distancias, es algo por el cual el investigador observa un submundo que con los ojos físicos no se puede contemplar, ¿no? La mediunidad es un elemento de estudio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la ignorancia. El problema es que hay personas que a lo mejor conocen el espiritismo de una manera muy superficial y por el hecho de que tienen capacidades psíquicas, pues tienen mucha prisa por imponer un poco sus ideas y su personalismo y comienzan a hablar de una serie de cosas que no corresponden con la realidad de lo que es el espiritismo. Hay que pensar, y volviendo un poco a la historia que ha comentado Fermín, de cuando comienza el espiritismo, todo comienza en el año 1848 con las hermanas Fox en Hildesville, y a partir de ahí pues se empiezan a sucederse una serie de fenómenos y Allan Kardec, el codificador, el investigador, el pedagogo francés, comienza a observar que hay un fenómeno que se produce y que tiene unas consecuencias inteligentes. O sea, es algo que efectivamente no es algo producto del azar, ¿no? Y entonces él empieza a investigar y comprende que hay una realidad espiritual detrás. Y detrás de ese microscopio empieza a observar una nueva realidad. Y él empieza a hacerse una serie de preguntas y empieza a preguntar. Y al mismo tiempo que va preguntando a diferentes medios, se calcula que más de 1000 medios eran los que él con los que tenía contactos, les trasladaba preguntas para que le remitieran información y al mismo tiempo recibía informaciones de otros medios que quizás no conocía, pero que le iban llegando también preguntas. Él iba cotejando toda esa información y con toda esa información es de la forma en que él consiguió estructurar lo que es la codificación. No solo eso no fue una cuestión personal y como autodidacta, sino que incluso ese mismo mundo espiritual era el que le fue guiando los pasos de cómo tenía que estructurar esa doctrina, ¿no? Que era la base, la esencia. A partir de ahí, lógicamente, esa doctrina debía de desarrollarse, pero siempre bajo unos parámetros de lógica, bajo unos parámetros de sensatez y siempre rechazando antes 99 verdades que aceptando una sola mentira. Es decir, él no tenía ningún afán de vanidad ni egocéntrico, sino que él era un amante de la verdad y él prefería sacrificar cualquier error o cualquier idea que él tuviera equivocadamente para que la verdad al final floreciera y pudiera ser de dominio público. Entonces eso es una cuestión que considero que es muy importante aclarar, ¿no? Que no todos los que se dicen espíritas o espiritistas realmente lo son, porque hay algunos que no saben ni tan siquiera quién es el propio Allan Kardec. Y es muy importante estudiar las obras básicas, que me imagino que se irá comentando sí, vamos a lo largo de la charla. Vamos a ir desgranando de a poquito el tema, ¿no? Entonces, para seguir un poquito dentro de esta misma línea de la primera pregunta, lo que a mí se me ocurre pensar en este momento es ¿qué significa ser espírita para mí, para cada uno? No sé, Antonio, si querés comentar algo. ¿Qué significa para mí ser espírita? Podemos aportar alguna idea al respecto. Continuando el hilo de las contestaciones anteriores,
Otra definición bastante concreta sobre lo que es el espiritismo es la que da el propio Kardec, afirmando que se trata de una ciencia de observación, una doctrina filosófica con consecuencias morales. Precisamente de las consecuencias morales de las que se deriva la filosofía espírita es donde se marcan las reglas que se marcan porque cada uno las asume como propias, si las quiere asumir, y si las asume como una filosofía de vida. Si las asume como una filosofía de vida personal, pues lógicamente se puede decir que es una persona que intenta ser espírita o intenta ser espiritista, y para él tiene un significado la vida bajo esos parámetros, como para otras muchas tendencias, filosofías, religiones, concepciones de pensamiento. Cada persona opta libremente, bajo su libre albedrío, y debería de ser así, bajo su capacidad de razonar y bajo su voluntad, por vivir la vida de una manera determinada. No tendría mucho sentido que alguien se dijera espírita o espiritista comprendiendo únicamente el espiritismo de forma teórica, porque en este caso sería un teórico del espiritismo, como puede haber un teórico de la masonería, un teórico de los rosacruces, un teórico de la parapsicología, de la metapsíquica, etcétera, etcétera. Lo importante es que aquel que se considera espírita, pues debe intentar al menos procurar llevar como filosofía de vida los postulados ético-morales que se derivan de la filosofía espírita. Por lo menos intentarlo. No quiere decir que lo pueda o no pueda conseguirlo, pero por lo menos intentarlo. Y para resumir y terminar, diría que en este sentido la mejor definición es la que da el propio Allan Kardec cuando dice que el verdadero espírita es aquel que intenta transformarse moralmente y realiza esfuerzos por reeducarse y... Bueno, continuamos. Estábamos hablando un poquitito de la visión espírita, de cómo yo me paro frente a esto. Y bueno, yo lo que quería preguntar también es si hay otras líneas de espiritismo o hay una sola. Bueno, hemos hablado de esto que he comentado yo al final, de que doctrina espírita nada más que hay una. Movimientos espíritas hay muchos. Ajá. Hay muchos movimientos espíritas. Los movimientos espíritas están formados por instituciones y esas instituciones hacen su propia interpretación de lo que es la doctrina espírita. Por lo tanto, todos son respetables siempre y cuando digámoslo así, se atengan a los principios básicos de la doctrina codificada por Allan Kardec. Ahora bien, cuando se intenta tergiversar esos principios básicos y se cambian precisamente los postulados principales, digámoslo así, pues entonces no podemos hablar ya de doctrina espírita. Tenemos que hablar de un movimiento que tiene sus bases o sus fuentes de información en el espiritismo de Kardec, pero que tiene su propia interpretación. Sobre esto, que es un tema muy delicado, no podemos enjuiciar. No hay quien en todo el mundo tenga una capacidad de enjuiciamiento para decir yo soy el que determina quién es espírita, quién no es, quién está... quién es más fiel a los postulados de la doctrina espírita y quién no lo es. Con estas cosas hay que llevar mucho cuidado, porque el espiritismo sí es algo, ante todo, es una doctrina libre pensadora, ecléctica, que procura que se avance en todas las áreas de la humanidad, tanto en el aspecto científico como en el aspecto filosófico. Cualquiera que intente cercenar el avance de la doctrina espírita en base a dogmas o a interpretaciones particulares que enclaustren determinadas cuestiones que están dentro del espiritismo en base a interpretaciones novedosas que desvirtúan las bases principales del espiritismo, pues evidentemente tendrá un movimiento muy importante, muy fuerte, con muchos adeptos, pero no tendrá un movimiento basado en los principios esenciales de la doctrina espírita de Allan Kardec. Es un ejemplo que pongo para que la gente pueda un poco distinguir lo que es la doctrina espírita de lo que es movimiento espírita, que hay muchos, y la gran mayoría están bien orientados, pero también hay que decir que hay otros muchos que no están nada bien orientados. Son interpretaciones sobre la doctrina espírita que han hecho personas a posteriori y que han montado un cuerpo teológico o de pensamiento o ideológico que difiere de las bases principales del espiritismo de Kardec. Espiritismo solo hay uno, el espiritismo codificado por Allan Kardec en el siglo XIX.
y a partir de ahí los movimientos espíritas deben de saber cuál es su responsabilidad respecto a la relación que mantienen con la pureza de esa doctrina. Bien, bien, perfecto. Entonces me gustaría poder empezar a contarle a las personas que están escuchando un poquito quién era y en quién se transformó a través de su obra Allan Kardec, ¿no? O sea, a qué se dedicaba antes, cómo fue que se contactó con esto, si bien José algo ya nos dijo, pero ¿qué pueden contarnos? Hombre, Allan Kardec fue un discípulo de Pestalozzi, el gran psicopedagogo suizo. Fue uno de sus más aventajados discípulos. Luego él provenía de una familia importante en Francia, de padres médicos, abogados. Él también cursó carrera de Derecho, tenía estudios de Medicina, estudios de Arqueología, dominaba 5 idiomas y era muy famoso en Francia, tenía mucho prestigio por su carrera dentro de la pedagogía. Él elaboró diferentes obras que todavía hoy día algunas están en vigor, de obras de pedagogía, él redactaba los libros para los escolares sobre la lengua, la literatura, es decir, tenía un carácter muy metódico, era una persona muy estudiosa, muy científica, muy seria, era un gran personaje en la Francia del siglo XVIII, tenía un gran prestigio por diferentes materias las cuales dominaba. Tenía muchas amistades, estaba bien situado, profesor de universidad, en fin, una persona dotada de unas cualidades tanto intelectuales como morales, lo que le daba un prestigio, una seriedad y una aceptación por parte de las grandes instituciones de la Francia de aquella época, que era uno de los países más adelantados. Entonces empiezan a surgir los fenómenos de efectos físicos, las levitaciones, los fenómenos de las mesas parlantes, las apariciones, habían grandes mediums que producían fenómenos de efectos físicos, de materializaciones de espíritus, y claro, eso llamó mucho la atención, como se ha dicho al principio, pero se había convertido en un espectáculo. Los teatros, las salas de espectáculos rebosaban con ese tipo de fenómenos que no tenían otra explicación, pero era un negocio, un espectáculo, y la gente muy bien situada pues acudía a esos teatros para ver aquel fenómeno. Entonces, amistades de Allan Kardec le empiezan a comentar, mira, está sucediendo esto, van a hacer este espectáculo, van a hacer esta actuación, vente, que es curioso, a ver tú cómo lo ves. Y claro, cuando le explican que una mesa daba respuestas sobre asuntos filosóficos, él era una persona, claro, de un espíritu metodista, científico, y dijo, bueno, cuando se me demuestre que una mesa tiene nervios para moverse y cerebro para pensar, yo empezaré a creer en ese tipo de cosas. Con lo cual él no acudía a ese tipo de fenómenos, de manifestaciones, aunque eran excelentes, él estaba totalmente apartado de eso, porque no lo concebía. A raíz de insistirle, pues un día, por una amistad muy afín, pues va a ver uno de estos fenómenos y efectivamente se da cuenta que la mesa se levanta, la mesa baja, a la mesa se le pregunta, un golpe era sí, 2 golpes eran no, y claro, él empieza a sospechar, dice, esto tiene que ver con el magnetismo, que era una teoría muy avanzada en aquella época, comprende que no hay imanes, que no hay nada debajo del escenario, que no es truco, y entonces él empieza a pensar, aquí hay un efecto inteligente. Si hay un efecto inteligente, debe haber una causa inteligente. Vamos a estudiar, vamos a investigar, vamos a crear un método, y de esos fenómenos que nadie le daba una explicación, nadie le daba una importancia trascendental, él empieza a crear su cuerpo de doctrina. Empieza a pensar que tiene que haber una mente, una entidad inteligente detrás de esos fenómenos, efectivamente. Él, a un día lo invitan, otro amigo, a su casa. Este amigo tenía 2 niñas de menores de edad, muy jovencitas, que tenían la facultad de escritura mecánica, de psicografía. Y ahí en esa casa él recibe un primer mensaje personal para él, donde empiezan a decirle que él trae una misión, que él tiene que comprometerse, entonces él empieza a dar de sí,
empieza a investigar, empieza a recibir comunicaciones y empieza ya a crear lo que es la doctrina, cuyo primer libro es el libro de los espíritus, ayudado, como ha dicho Antonio Lledó, por infinidad de mediums en todo el mundo. Se considera que más de 1000 mediums recibían las preguntas que él redactaba. Esos mediums le contestaban, él cotejaba, esas preguntas tenían el mismo sentido, entonces él seleccionaba las mejores respuestas de aquellas preguntas y fue confeccionando el libro de espíritus, que está hecho a base de preguntas y respuestas, y en algunas ocasiones él va ampliando. Entonces él empieza a destacar, pero claro, tiene un acompañamiento espiritual, una ayuda especial, porque es un espíritu que ha traído esa misión, y esa misión la llevó a cabo, entregó su vida al 100%, tuvo problemas como profesor, lo expulsan, porque él ya empezaba a destacar y tuvo problemas con la iglesia, o sea, que tuvo sus dificultades, tuvo sus experiencias, tuvo sus problemas, pero la voluntad que tenía, el ahínco, su espíritu de seriedad prevaleció y efectivamente llevó a cabo esa obra tan importante que es la codificación. Entonces, Allan Kardec es el codificador de la obra espiritista, que son 5 obras fundamentales y otras anexas: el libro de los espíritus, el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, el Génesis, en fin, y el cielo y el infierno. Libros de una filosofía extraordinaria, escritos con mucha sencillez, con mucha claridad, pero con una profundidad extraordinaria. No se deja nada al azar. Cualquiera que lo lea se da cuenta de que hay algo ahí. La lástima es que en el mundo en el que vivimos tan materializado, el éxito es otra cosa, el triunfo es otra cosa, nos gusta la vida cómoda, nos gusta la pereza. Bueno, pero eso pasa para cualquier propuesta de cualquier camino, digamos, tanto religioso como espiritual, digamos, está invadido por este problema, ¿no? Porque nosotros, lamentablemente, por una condición de la encarnación, estamos muy identificados con el cuerpo y muy identificados con la materia, entonces es un obstáculo en un punto. Pero bueno, es así también, ¿no? Si no, sería de otra manera, ¿no? Poquito a poco nos vamos desprendiendo de ese materialismo que tenemos. Somos espíritus de evolución, estamos en la infancia, estamos saliendo de la infancia, unos han despertado antes, otros después, porque todas las personas tenemos la misma grandeza, la misma, si ponemos de nuestra parte la misma preparación, todos podemos adquirir ese conocimiento, pero bueno, la fruta madura antes que la otra, estamos para ayudarnos, y eso es lo que nosotros pretendemos con nuestros programas, pues intentar transmitir sin imponer pues todo aquello que hemos aprendido, porque a nosotros se nos ha ofrecido, se nos ha dado, se nos ha enseñado, y tenemos esa voluntad y ese espíritu de colaboración y aportamos nuestro granito de arena. Pero cualquiera que se pare a profundizar en la persona, de hecho Allan Kardec, su nombre verdadero es León Hipólito de Nizar-Rivel. Sin embargo, él dice, bueno, si yo publico la obra del espiritismo con mi nombre real, ¿qué voy a provocar? Que sigan la doctrina por mi nombre, por mi prestigio como profesor, como científico. Entonces no quiso mezclar, dijo, bueno, yo voy a hacer esta obra con un seudónimo para que solo aquel que tenga verdadero interés, espíritu de raciocinio y querer comprender lo que es la vida espiritual, esos que me sigan. Entonces él marca esa división. Su vida profesional, sin embargo, no pudo evitar que lo siguieran. El espiritismo tuvo una aceptación enorme, las personas más ilustradas, científicos, médicos, las personas más ilustradas y con más poderío de la Europa de aquel entonces, fueron los primeros que siguieron la doctrina espiritista. En España, inclusive en la Segunda República, habían espiritistas en el gobierno que pretendieron introducir el espiritismo en las aulas. Lo que pasa es que vino el golpe de Estado, vino la dictadura y fue todo un corte tremendo. Pero ¿hasta qué punto en España se quiso incorporar la filosofía espiritista en las aulas? Imagínate hasta qué punto llegó. Ya vos. Bien, dando lugar un poquito, yo tengo algunas preguntas sobre esto, pero José quería decir algo, vi.
Sí, yo me gustaría, redundando en la figura de Allan Kardec, hay que darse cuenta que en el contexto del siglo XIX la Iglesia Católica tenía un poder extraordinario y tenía unos dogmas muy aferrados y que estaban inmanentes en la sociedad, ¿no? Y en la cultura social y educativa de Occidente, ¿no? Y al mismo tiempo existía un movimiento materialista también muy fuerte, un movimiento filosófico bastante importante. ¿Qué es lo que ocurre con Allan Kardec? Que Allan Kardec, con el trabajo que él hace, es que derrumba esos mitos. Es decir, por un lado se carga el concepto del cielo y del infierno, porque son los propios espíritus los que vienen a decirnos que el cielo y el infierno, tal y como nos lo explicaba la Iglesia, la religión católica, no existen para nada. Y entonces ocurrió algo muy curioso, y es que tanto los materialistas como los católicos se unieron en cruzada en contra del espiritismo. Claro. O sea, fue una unión interesada porque vieron que aquello que era ya una evidencia y que los propios espíritus estaban manifestando era una realidad muy distinta. Y entonces, claro, cuando nos dicen los propios espíritus que seguimos viviendo, que la vida continúa y que aquí estamos nosotros para demostrarlo, que no hay un infierno eterno y no hay un cielo contemplativo eterno en el cual el espíritu se diluye o se pierde en no se sabe muy bien en qué. Y todo eso, claro, en lugar de aportar una fe razonada, una fe más lógica, y en lugar de aportar consuelo a aquellas personas que habían sufrido, como todos sufrimos, la pérdida de seres queridos, claro, cuando te constatan de esa manera tan clara y tan contundente que hay vida después de la vida, pues claro, eso genera un problema pues para aquellos que están todavía llenos de prejuicios, ¿no? Y eso fue quizás el gran logro y las grandes bases que Allan Kardec consiguió, ¿no? Aparte de las investigaciones, que me imagino que también, Jorge, tendrías previsto hablar un poquito de ciencia, sí. pero Ya. En su época, William Crookes, en las manifestaciones de Cathy King, o sea, hay un trabajo detrás extraordinario de Charles Richet, de William Crookes, de Gustav Gelley, o sea, hablamos de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, unos trabajos extraordinarios que ahí están para el estudio y la cotejación de quien quiera investigarlo, ¿no? Claro, claro. Sí, muy bien. Y se me van ocurriendo preguntas en el sentido que yo siempre cuando hago una entrevista trato de ponerme en la mente de alguien que no sabe nada de esto y está preguntándose en la medida que ustedes van hablando, ¿no? Entonces, claro. En principio me gustaría que aclaren qué es una psicografía, porque Fermín lo nombró, pero alguien puede estar preguntándose, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ¿qué es una psicografía? No sé si Antonio quiere explicar, así vamos repartiendo un poquito entre todos el diálogo. Bueno, la psicografía es un tipo de mediunidad. Ajá. Hay muchos tipos de mediunidad y uno de ellos es la psicografía, es la escritura que puede ser mecánica, semimecánica, automática o puede ser también neumatográfica. La neumatografía es aquella escritura automática que no necesita de una persona con un lápiz. En la época de Kardec se daba mucho que colocaban en una mesa una cestita con un lápiz encima de un papel y cuando empezaba la sesión mediúmnica concretamente, entonces el lápiz se movía solo y escribía en las hojas de papel un mensaje. A las preguntas que se hacían, se movía en la cestita el lápiz y escribía el mensaje. Eso es neumatografía, pero la psicografía es un tipo de psicografía automática. Pero la psicografía normalmente se caracteriza por ser un tipo de mediunidad y tiene varias características, varias derivaciones. Está el psicógrafo intuitivo, simplemente recibe la idea y la plasma. Está el semimecánico, que recibe la idea y en el mismo momento en que está recibiendo la idea, la puede estar escribiendo, la idea de un espíritu y la puede estar escribiendo. Está el mecánico o automático, que no tiene ni idea de lo que está recibiendo, sino que simplemente se le mueve la mano al dictado de lo que el espíritu está transmitiéndole. Y bueno, ese es un tipo de mediunidad, como hay otros muchos tipos. Bien, bien. Y yendo un poquito a lo que estaban explicando de cómo él fue codificando y cómo fue armando, digamos, a mí me gustaría saber un poco
desde el orden de lo empírico, cómo él efectivamente fue contrastando, puliendo, porque digamos, yo me imagino que por lo que ustedes relataban, y por lo que yo sé también, digamos, él hacía preguntas, supongamos, ¿no? Bueno, qué sé yo. Bueno, ¿qué se hace en el más allá, por ejemplo? Porque contrastando con la idea de que decía José, de esto que promulgaba la Iglesia Católica, de estar estático, así alabando a Dios, ¿no? Que no es así, obviamente. Pero, ¿cómo él, digamos, empíricamente fue constatando que era por comparación de una respuesta y otra ante una misma pregunta? ¿Cómo fue eso? Él utiliza el método científico que existía en el siglo XIX, porque él era un científico. Entonces utiliza el método científico de la observación y la experimentación. Él observa y después de observar, experimenta, coteja y prueba. Dentro del espiritismo, por no hacerlo muy largo, este método científico de observación y de experimentación que él empieza a realizar con los medios que tiene a su disposición y con aquellos otros con los cuales se carteaba, como ha comentado anteriormente mi compañero, y elaboraba esa serie de preguntas, dentro de la metodología que Kardec utiliza, la metodología empírica, aparte de observar los fenómenos y extraer las reflexiones adecuadas y correspondientes, pues aparte de eso, él utiliza una cosa que se denomina, dentro de la metodología que Kardec usó, el principio de concordancia. El principio de concordancia es básico dentro de la metodología científica o empírica del espiritismo. ¿Por qué? Porque es el principio de la verdad o de la realidad. Los médiums son personas falibles, como todos los demás. Entonces, cuando él elaboraba las preguntas y las enviaba a cientos de médiums, cuando las recibía no hacía ningún resumen. Lo primero que hacía era cotejar en proporción las respuestas recibidas. Y con sorpresa se daba cuenta que un porcentaje altísimo de las respuestas a las preguntas que él había hecho concordaban exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un porcentaje del 80 o el 90% de los médiums a los que él hacía las consultas recibía respuestas idénticas, o con distintas palabras, pero con el trasfondo. Claro, con el mismo sentido, con el mismo sentido. Igual, evidentemente, ese principio de concordancia te estaba haciendo ver que esa era la realidad y esa era la verdad a la pregunta que le estaba haciendo. Y ese método fue el que luego le dio para codificar y realizar todo lo que es la estructura filosófica del Libro de los Espíritus. Que el Libro de los Espíritus tiene como característica ser la base filosófica de esta doctrina extraordinaria, basada en los principios científicos que él había observado personalmente y que él había cotejado mediante ese principio de concordancia por todo el mundo conocido que entraron en contacto con él y le hicieron partícipe de sus experiencias mediúmnicas. El espiritismo, desde el punto de vista filosófico, debemos de tener en cuenta que es una doctrina teleológica. Quiere decir, es una doctrina de causas finales. Es una doctrina que lo que explica tiene una finalidad. No se queda en el aire. Filosóficamente se entiende muy bien. Toda causa tiene un efecto y todo efecto procede de una causa. Esto es una regla de oro tanto en las ciencias como en la filosofía. Por lo tanto, muchas veces las causas las desconocemos, pero nosotros podemos remontarnos desde los efectos a las causas para comprender los fenómenos. Que es, por ejemplo, lo que ocurre con Dios. A Dios no lo podemos comprender, pero sin embargo vemos sus efectos. Todo aquello que no es obra del hombre ha sido creado por esa inteligencia superior. Como decía Kardec, Dios es la causa primera de todas las cosas y la inteligencia suprema. Entonces, de los efectos podemos remontarnos a las causas. Y ese es otro de los métodos que utilizaba Kardec en su investigación empírica de los hechos que observaba. Luego, aparte de eso, él hacía las preguntas y en las respuestas que obtenía se daba cuenta, percibía claramente qué tipo de espíritu era el que estaba comunicando. Porque él
podía captar perfectamente, como cualquier persona estudiosa, que los espíritus son igual que nosotros. Hay de todo tipo. Espíritus ignorantes, espíritus sabios, espíritus frívolos, espíritus malvados, espíritus bondadosos, espíritus con cultura, espíritus incultos. Entonces, a través de esa experimentación de tantos años y de esa investigación empírica, la mediunidad fue precisamente la herramienta, el microscopio del laboratorio de las leyes espirituales que rigen en ese otro plano y que Kardec trajo y potenció y detalló y escribió en el libro de los espíritus. Por eso siempre decimos que las leyes espirituales que rigen en el mundo espiritual han sido precisamente preparadas y dictadas a través de la doctrina espírita para que las podamos comprender. Y él, el mérito que tuvo fue descubrir esas leyes porque los propios espíritus así se lo fueron diciendo y él, su trabajo fue codificarlo y realizar esa investigación científica o metodológica mediante la observación, la experimentación, el principio de concordancia y una metodología rigurosa de tal forma que a la hora de afirmar nada, él decía, prefiero rechazar 9 verdades antes que admitir una sola mentira. En esta frase podemos comprender el espíritu científico de Kardec. Él, por encima de todo, priorizaba la verdad. Y él no era un creyente en el espiritismo, era un investigador, un científico. Posteriormente, claro que se convenció del espiritismo porque encontró en él la verdad que iba buscando. Un poquito así es la metodología que Claro. utilizó de forma empírica para trabajar. Muy interesante. Tardó más de un año, ¿eh? Tardó más de un año en convencerse, Ajá. Kardec, en relación a lo que acaba de comentar Antonio. Claro, claro. No, me imagino, porque además hay que tener en cuenta algo de lo que vos nombraste, José, ¿no? Que evidentemente cuando empieza a aparecer digamos, a distribuirse estas ideas y estos fenómenos y toda esta compilación que él hace, obviamente estaba bombardeando los pilares doctrinales de otras cuestiones. Entonces, claro, obviamente hubo una reacción, seguro, porque, a ver, me estás cambiando el negocio, ¿no? Porque obviamente hay cuestiones que están hechas a propósito para manejar nuestra conciencia. Entonces, que eso ya a esta altura lo tenemos todo claro, pero el tema es que, claro, al ir apareciendo todo esto a la palestra, obviamente, claro, las resistencias aparecieron. Y la pregunta es, con respecto a esto, en algún punto, en algún momento, cuando se van, que ya hablaremos si hay tiempo hoy, si no en otro encuentro, de los libros específicamente, qué es lo que plantean, etcétera, cuando esto empieza a divulgarse, ¿cómo es el proceso, digamos, de divulgación de los libros? Y si hay algún momento en donde hay alguna especie de quema de libros, o si hay alguna eliminación del desarrollo de la divulgación, de esto, si sucede algo con respecto a eso. El que quiera, no sé si José o... La hubo en España. En España ocurrió el famoso auto de fe en Barcelona a finales del siglo XIX, que llegaron a Barcelona un stock de libros para divulgar el espiritismo, y un obispo incautó esos libros, hizo una hoguera y los quemó. ¿Qué pasa? Pues Allan Kardec en ese momento y las personas en España que iban a recibir esas obras y las iban a divulgar, pues se sintieron, pues claro, evidentemente, faltos de justicia, indignados, pero sin embargo, ¿qué le dicen los espíritus a Allan Kardec? No te preocupes, ese acto va a ayudar claro, a la va a potenciar la cosa. Claro, más que beneficiar, o sea, de carambola, va a ser beneficioso, efectivamente. Claro. Eso se publicó en los periódicos, saltó en las noticias y corrió como la llama, porque claro, tú no le puedes poner una piedra a un tren, el tren la va a chafar. O sea, claro, se han puesto muchas piedras, se han puesto zancadillas, pero cuando Dios quiere que una cosa se haga, se hace. Claro. Porque digamos que el caldo del cultivo está preparado. O sea, es el momento idóneo. O sea, las ideas, cuando vienen en el momento idóneo, cuando la humanidad necesita
cuando participa el plano espiritual, esas ideas pueden tardar más o menos, pero van a llegar, van a irrumpir, se van a divulgar. En España tuvo una aceptación tremenda, España luego lo transmite a toda Sudamérica. Y ya te digo, es un efecto imparable, porque son conocimientos, enseñanzas, ideas que llaman a tu razón. Claro, claro. Es que llaman al sentido común. Es que no es una locura. Es que el espiritismo no es cosa de loco, ni es brujería, es filosofía pura. Claro. Y además... ¿Qué ocurrió en Inglaterra? Lo ha mencionado José Manuel. En Inglaterra había un gran científico, pues el científico quizás de más altura en Inglaterra, que fue William Crookes, que descubrió los rayos catódicos, el talio, o sea, un científico con mucha altura, y él era miembro de la Sociedad para Estudios e Investigación Científica del momento, una de las sociedades más importantes de todo el mundo, y acuden a él y le dicen, mira, William, hay una señora llamada Florence Cook que dicen que provoca la materialización del espíritu de Katy King. Será una de tantas que se están aprovechando de este movimiento, del espiritismo, de las apariciones tal. Queremos que tú te encargues de echar por tierra y avergonzar a esta señora, o sea, descubrir que eso es falso, eso es imposible. ¿Cómo se va a poder un espíritu manifestar? Entonces William Crookes, ¿qué dice a esa sociedad? Yo voy a ir y voy a investigar y voy a hallar la verdad de la que sea capaz. No va con la mentalidad de tirar por tierra aquello, va con la mentalidad del espíritu científico. Se reúne un equipo, pide la colaboración de la medium Florence Cook para investigarla y estuvo meses visitando a esa persona. Se producía esa materialización por medio del ectoplasma. William Crookes hablaba con el espíritu de Katy King, la pesaba, la medía. La casa la revisaban de punta a cabo para que no hubiera una puertecita por la que se pudiera colar esa persona, Katy King. O sea, imagínate las medidas y la seguridad que tomarían. Sin embargo, al final llegó un día en que el espíritu de Katy King dice que se va a despedir, que no va a presentarse más, que tiene otras cosas que hacer, que esa misión ella la hacía como pago de una deuda que tenía espiritualmente, ella había colaborado en aquello, pero llega un momento en que ella se despide y ya no me van a ver más. William Crookes le pide el permiso de cortarle un mechón de sus cabellos. Le corta un mechón de sus cabellos y se conservan en Londres, si no recuerdo mal, en un museo. Ah, mira. Y entonces William Crookes redacta un libro y dice, no solamente digo que los espíritus existen, sino que afirmo que se materializan porque la he pesado, la he medido, he hablado con ella un día tras otro, y no hay ninguna sospecha de truco ni de trampa. O sea, claro, esta sociedad pues se queda alucinada. Claro. Surge después en Inglaterra la figura de Arthur Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes, un gran también médico, abogado, escritor, Sherlock Holmes, conocido en todo el mundo, y él fue el presidente de la Sociedad Británica de Espiritismo. O sea, participó en España en el 5º Congreso de Espiritismo Mundial en el año 34. O sea que, como te decía antes, las personas más ilustradas y con más capacidad intelectual de aquella época se sumaron al espiritismo, a divulgarlo. Y para aclarar un poquito algunas cosas, porque acá ya entramos con otra palabra que es ectoplasma, ¿no? Imagínense que hay que darle explicaciones al que está escuchando, ¿no? Entonces, no solamente explicar qué es el ectoplasma, sino preguntar, digamos, a ver, ¿cómo es esto? Porque, a ver, yo en mi trabajo con los mediums que estoy haciendo, hay diferentes tipos de manifestaciones, algunos los ven, algunos solo ven sombras, algunos lo ven perfectamente como yo los veo a ustedes, bueno, hay diferentes formatos, ¿no? Pero esto de que hasta incluso se pueda tocar y cortar un mechón de pelo ya es fuerte, ¿no? Palabras mayores. Claro, claro. Entonces, ¿qué es esto del ectoplasma y cómo es que se produce esta plasmación en el aquí y ahora? ¿Cómo logra el espíritu hacer pues eso? Como Antonio muy bien ha explicado, hay diferentes tipos de mediunidad. Desde la mediunidad de sanación,
mediunidad de oído, como Juana de Arco, que se comunicaba por el oído, ella escuchaba a los espíritus, mediunidad de evidencia, hay mediunidad de escritura, psicografía, hay una facultad especial que es la llamada facultad de efectos físicos. Estos medium tienen la cualidad de que emanan por la boca, por la nariz, esa sustancia que se llama ectoplasma, que es una sustancia semimaterial, es con la que se visten los espíritus y pueden mostrarse con la apariencia que tuvieron en la última existencia o con la apariencia que ellos en ese momento desean que se les vea. Es una sustancia, ya digo, semimaterial, es como un ropaje que, pero claro, necesitan de que el medium esté en condiciones, esté preparado, no es una facultad cualquiera, ni lo puede hacer un espíritu cualquiera, se requiere una preparación, pero es eso, es una sustancia muy especial que utilizan los espíritus para materializarse, se visten con ella y entonces se pueden manifestar. Nosotros en Villena tenemos un libro de fotografías del año 1900, que el medium era precisamente un sacerdote, y ahí pues casi 100 fotografías. En el año 1900 no habían trucos, ni estaba ni se podían retocar las imágenes, claro, como ahora, ni no había Photoshop, o sea, y hay espíritus que se les ve de cintura para arriba, unos más borrosos, otros menos borrosos, otros se les ve perfectamente, son fotografías hechas bajo esa manifestación debido a esa facultad que tenía este sacerdote, facultad de efectos físicos, que emanaba ectoplasma y que se producía aquello y lo fotografiaron y lo tenemos en nuestra situación. Lo que ocurre... Cualquiera que lo vea lo puede... Sí. Que hay personajes famosos con nombre y apellidos. Inclusive bien, dentro de ese álbum de fotografías hay algún personaje famoso que aparece por ahí. Bien, José. Lo que ocurre es que la mediunidad de efectos físicos no es frecuente. Tampoco es algo que sea muy frecuente. Tanto con los que ha comentado Antonio como los que ha comentado Fermín, de psicografía. Pero la mediunidad de efectos físicos yo creo que tuvo su época, lo cual no significa que se sigan produciendo porque el mundo espiritual es algo que nadie controla, lo controla el propio mundo espiritual, ¿no? Pero sí que hubo una época, como ha comentado Fermín, en la época de William Crookes y el propio Charles Richet, hubo ahí un elenco de científicos de enorme prestigio, muchos de ellos premios Nobel, que trabajaron con mediums, haciéndoles las mil perrerías, entiéndanme la expresión, para asegurarse de que aquello que estaban haciendo no existía ningún tipo de fraude. Y si me permite, Jorge, yo precisamente esta misma mañana estaba leyendo una obra de Gabriel Delaine, que es otro de los grandes prestigiosos espíritas francés de principios del siglo XX, finales del XIX y del XX, y en la obra de la reencarnación habla precisamente de estos fenómenos de William Crookes, como comentaban mis compañeros. Y en un momento dado, o sea, en una de las páginas, está hablando de William Crookes, de la señorita Cook, que es la medium con la que trabajaban, y dice lo siguiente, el amigo Gabriel Delaine, dice: por inverosímiles que puedan parecer estos fenómenos, son sin embargo reales, puesto que a pesar de su repugnancia instintiva, el profesor Richet, después de haber comprobado por sí mismo idénticos fenómenos, se ve obligado a escribir 50 años más tarde que William Crookes lo siguiente. Y el señor Richet dice lo siguiente: los espíritas me han reprochado duramente esta palabra de absurdo, sin poder comprender que yo no me resignaba sin dolor a admirar la realidad de estos fenómenos. Pero para un fisiólogo, para un físico, para un químico, como soy yo, admitir que del cuerpo humano sale una forma que tiene una circulación, un calor propio y músculos, que exhala ácido carbónico, que pesa, que habla, que piensa, es pedir un esfuerzo intelectual verdaderamente doloroso. Claro. Y termina con lo siguiente, dice: sí, esto es absurdo, pero poco importa, es verdad. Claro. No, lo que pasa que además de la gravitación que tiene el método científico, como el que está impuesto, nuestra mente concreta tampoco está preparada para tramitar este tipo de cosas. O sea, no lo crees, porque yo creo que esto es un celular, si lo toco, lo mido, lo peso, entonces es un celular. Pero esto sobrepasa las posibilidades de la mente concreta hasta que no hay una comprobación, una aceptación, una experiencia con el tema, ¿no? Entonces, ahí sí. Pero
yo quería preguntar a tono de esto que estaban comentando ustedes. Entonces, ¿solamente los espíritus pueden manifestarse así corporalmente cuando está esta sustancia del ectoplasma? O a veces, porque hay personas que a mí me dicen que ven las imágenes con mayor o menor nitidez, que los medium, ¿no? Y ellos no tienen ninguna posibilidad de expeler ningún ectoplasma, digamos, ellos no tienen esta cualidad. Bueno, ¿Cómo pero jugaría ahí el tema? ese es otro tipo de mediunidad. Es la mediunidad Ajá. de la doble vista, de la visión del plano espiritual. La doble vista es una mediunidad, otra característica de mediunidad, las personas que ven a los espíritus. Como tú muy bien comentaste antes, por ejemplo, en una reunión mediúnica puede haber personas que vean solamente sombras o que vean luces. Sin embargo, hay otras personas que tienen esa facultad de doble vista profundizada y que son capaces de ver los espíritus que están en el ambiente materializados, siempre y cuando esos espíritus quieran que se les vea. Claro. Porque, claro, la voluntad de aquellos espíritus que se dejan ver va en función de que ellos quieren hacerlo de esa forma y además presentan las características mentales, que son las que conforman su propio periespíritu, para presentarse como ellos quieren, o bien como estuvieron en la existencia anterior, si quieren darse a conocer para algún familiar que esté allí y pueda reconocerlo, o bien como era en una existencia que tuvo hace 2000 o 3000 años en cualquier civilización y en la cual nadie le va a reconocer de los que están ahí observando. Claro. Comentando. Entonces, es otro tipo de mediunidad. La mediunidad tiene muchas variedades y se puede presentar de distintas formas. Para ello, no existe manual que el libro de los medium de Allan Kardec, que hoy por hoy, todavía hoy por hoy, habiendo surgido en el siglo XIX y habiendo llegado después la metapsíquica de Richet, que ha comentado anteriormente José Manuel, no debemos olvidar que Charles Richet fue premio Nobel de Fisiología, es decir, no era una persona ignorante, precisamente. Claro. Pues después de la metapsíquica de Richet y después de la parapsicología de Rhine y después de todas las ciencias que han venido después investigando lo paranormal, todavía hoy, en el pleno siglo XXI, no existe un manual de paranormalidad humana más preciso, más perfecto y más explicativo que el libro de los medium de Allan Kardec, que fue editado y codificado en el siglo XIX. Aquel que quiera saber sobre fenómenos no solamente mediúmnicos, sino también sobre fenómenos psíquicos, anímicos, como por ejemplo la telepatía, la clarividencia, la telequinesia, la curación, el biomagnetismo, etcétera, etcétera, acuda al libro de los medium y se sorprenderá de ver cómo ahí encuentra los fenómenos psíquicos clasificados en fenómenos anímicos y fenómenos mediúmnicos. Los anímicos son los que proceden del alma humana y los mediúmnicos donde aparece ya la intervención de una entidad espiritual que los produce. Bien, quería comentar a tono de esto que con el hecho de ir trabajando con mediums y la gente que se va acercando, que ve los videos, que hace comentarios, muchas personas se van dando cuenta que quizás el tema de la mediunidad, en mayor o menor medida, es una capacidad que quizás tenemos todos, pero muchos la tenemos dormida, muchos la tenemos como cualquier capacidad, digamos. Y también nos ha pasado de encontrarnos con personas que vienen en busca de ayuda, sobre todo, por ejemplo, he hecho videos con 7, 8 mediums hablando, y entonces la gente los ve y dice, bueno, mirá, esto a mí me pasa, ¿no? Y nos hemos encontrado con varios efectos que las personas han padecido, por ejemplo, que de chicos se lo hayan desmitificado, le hayan dicho que eso es una mentira, que eso no, que no ves nada, callate, bla, 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 y actúa como cualquier bloqueo que ocurre con cualquier creencia en el proceso de desarrollo de la subjetividad de la persona, ¿no? O sea, si a vos te dicen desde pequeño, sos un tonto que no servís para nada, terminás creyéndotelo, digamos. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, mucha gente ha acudido a nosotros en el hecho de, mirá, a mí, yo sé que lo tengo, que veo, pero a mí no tengo confianza para hacerlo, o muchos me da vergüenza, lo tienen guardado, como las personas que yo le hago entrevistas con experiencias cercanas a la muerte, lo tienen guardado porque dicen, no, si yo cuento esto me van a tomar por loco. Entonces quería contar a propósito de esto que hemos hecho un grupo de Facebook
que se llama justamente SOS Medium, ¿no? Y lo vamos a dedicar justamente a ayudar a las personas que tienen este tipo de problemáticas, e incluso dentro de poco voy a hacer una entrevista tenemos 4 o 5 niñas que tienen mediunidad, que es un espectáculo escuchar hablarlas, hablan entre ellas, ¿no? de las cosas que les pasa. Entonces vamos a hacer una entrevista con los padres que han acompañado positivamente a este proceso, para que ellos cuenten y tiren tips para otros padres que tienen hijos que les aparecen con esta problemática y no saben qué hacer con esto. Entonces el grupo, que de hecho están invitados a participar, el grupo va a estar orientado en la asistencia en este tipo de cuestiones, ¿no? Quiero decir con esto que el tema de la mediunidad muchas veces, digamos, es llevado como una carga por muchas personas, ¿no? Incluso ha habido relatos de medium en las entrevistas que me han dicho, no, bueno, yo lo negué en un momento porque, qué sé yo, iba a la verdulería a comprar y resulta que había 7, 8 hablándome a la vez y me volvían loco, y bueno, o el relato de una de las nenitas que le preguntaba a la mamá y le decía, mamá, ¿cuánta gente ves en la fila vos? Y había 3, ¿no? Y entonces ella le dice, no, pero hay 6. No, nena, hay 3, ¿no? Y ella veía los 6, ¿no? Entonces, claro, o sea, como un padre común, imagínate que vos no estés metido en esto ni tengas instrucción. Claro, vos decís, pero ¿qué le pasa a mi pibe? ¿No? Y ahí caes quizás en un psiquiatra, en un psicólogo. O sea, mira, a mi nena le pasa algo, ¿no? O sea, obviamente. Entonces, para asistir en esto y ayudar, que creo que es muy común, ¿no? Que pase esta problemática, porque cuesta aceptarlo, ¿no? No sé si alguno quiere agregar algo a tono de esto, si no seguimos con alguna Solamente una cosa, por si puede ayudar, me gustaría hacer una matización. Está muy bien ayudar a las personas en el desarrollo y en la educación de su mediunidad, pero hay que tener en cuenta una cosa. La mediunidad ha existido desde siempre, es una facultad humana y viene desde la época de las sibilas, de los oráculos, de todos los antiguos magos y sacerdotes caldeos, egipcios, hindúes, babilónicos, etcétera, etcétera. La mediunidad es una característica, es un sentido, un sexto sentido que tiene el hombre. Y como muy bien has dicho tú antes, hay quien los tiene más ostensivos y hay quien menos. Hay quien se les desarrolla y quien menos. Los prejuicios y la ignorancia son las dos características que condicionan en la sociedad para que la persona crea que le pasa algo raro, que no sabe cómo educar. ¿Cuál es el aporte del espiritismo? Pues que la mediunidad, por ejemplo, un chamán en una tribu primitiva es un medium que tiene contacto con los espíritus, pero no conoce la doctrina espírita. No conoce el método espírita. Entonces, si alguien conoce, profundiza y sabe perfectamente cuál es el proceso de educación y desarrollo adecuado para la mediunidad, es la doctrina espírita. La metodología de la mediunidad que propone el espiritismo es la más acertada para ayudar a estas personas que tienen estos problemas. Por eso es muy importante distinguir que el espiritismo no es mediunidad, pero el espiritismo estudia como nadie la mediunidad. Mejor que ninguna otra filosofía, doctrina científica, filosófica. Por eso, si alguien quiere ayudar en el desarrollo de la mediunidad y en una educación y un control de la mediunidad, si recurre a la mediunidad bajo las bases espíritas, encontrará una realización personal extraordinaria. Psicológicamente encontrará equilibrio. Sus pensamientos y sus emociones se verán equilibradas. Sabrá cómo defenderse de la parte negativa del plano espiritual. Sabrá cómo desarrollar la mediunidad sin perturbación, sin problemas, y sabrá cuál es el sentido y la finalidad de su facultad, porque con ella estará realizando el compromiso que ha traído a la tierra. Yo recomiendo que cada vez que se vaya a ayudar en la mediunidad, que se estudie la metodología espírita, porque existe mediunidad y se pueden explicar la mediunidad de muchísimas formas, pero el espiritismo es la que es más adecuada para ayudar a la felicidad de la persona y al equilibrio mental, psicológico y armónico de esa facultad. Bien, yo quería decirte, Jorge, que me ha gustado mucho lo que has dicho con respecto al tema de la mediunidad, porque
efectivamente es una cosa que está ahí y que no se puede negar. Uno no se puede apartar si tiene esos síntomas, si ve que le pasan cosas, por decirlo de alguna manera. Se puede ayudar mucho, puedes ayudar mucho, dedicándole unos programas para aclarar el porqué de una mediunidad, cuál es su responsabilidad, qué se tiene que hacer, etc. O sea, podrás ayudar mucho si lo tratas con seriedad, porque presumiblemente el tema del desarrollo y de la proliferación de facultades mediúnicas quizás vaya a ir en abundancia. Estamos en un periodo de transición. Yo creo que sí. Estamos en un cambio de época, vienen muchos cambios, y la mediunidad es un síntoma de esos cambios que vienen. Entonces se puede ayudar mucho. Pero como veo que has tratado el tema de esa manera, decir a estas personas que nos pueden escuchar que hay una cosa muy buena que pueden hacer, que es pedir ayuda. Cuando tú veas que tienes síntomas y que no te puedes controlar, que puedas tener miedo, que puedas sentirte... pide ayuda, porque los medium todos tienen un protector, un espíritu protector que ha venido comprometido con ellos. Todos, prácticamente todos, salvo excepciones. Entonces, cuando una persona de estas características se encuentre mal, que pida ayuda. Hermano protector, en el nombre de Dios Todopoderoso, te pido que me protejas, que me ampares, que si hay un hermanito que trata de perjudicarme, que trata de ponerme a una zancadilla, apártalo de mí, que yo lo perdono. O sea, que se aprenda a pedir ayuda y protección, que es fundamental, para que a partir de ese momento esa persona se vaya encauzando, encuentre a alguien directamente que le pueda ayudar, que le pueda inspirar, que le pueda, en fin, que le pueda aclarar muchas cosas. Es muy importante. Aprender a pedir ayuda es fundamental. ¿Qué pasa? Que si no les pedimos, ellos pueden hacer mucho, pero necesitan de ese hilito. Cuando tú pides, es como el que tira una caña al río. Si tú quieres pescar, no llevas la caña, no tiras el hilo, no vas a pescar. O sea, enseñémonos a pedir ayuda. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Aparte de que luego vayamos profundizando y adquiramos los conocimientos. Pero me gusta lo que dices, porque puedes ayudar mucho, puedes hacer una gran labor. Esa es la idea, justamente la intención, ¿no? Jorge, sí. Perdona, si me permites. Sí, quería redundar un poquito, sobre todo en lo que ha comentado Antonio, que considero que es muy importante, porque es que nosotros hemos tenido muchos casos de gente con una facultad incipiente, como tú comentabas, Jorge, y llegar ahí al centro nuestro y decirnos, es que yo he visitado, yo no conocía ningún centro espírita, he visitado a distintos medios, curanderos, gente tal, pero es que cada uno me decía una cosa diferente. Y dice, entonces yo ya no sé en qué creer. Claro, el problema es ese. Claro, termina mareado. Terminan peor que... Y entonces, claro, tienes que desandarles un poco el camino que han andado, porque claro, estamos aquí hablando, fíjate, Jorge, de Allan Kardec, y de eso hace 150 años. Pero es que de esa experimentación de 150 años ha habido un recorrido muy importante, se han creado escuelas, se han perfeccionado muchas cosas, o sea que hay un conocimiento y hay una preparación muy importante en el ámbito de la mediunidad, porque es que claro, es que se ha comentado aquí, es muy importante encauzar muy bien una mediunidad, y sobre todo que el medium comprenda cuál es la finalidad de la mediunidad que tiene. No es algo en el cual uno se tenga que distraer, como quien ve luces de colores o el arco iris, no. Y si yo soy medium es por algo. Es un propósito. Y el vecino no lo es, si él no lo es y yo lo soy, es porque ahí hay algo. Y no es algo porque Dios me haya dado un don divino, sino porque hay una responsabilidad, una serie de consecuencias, y yo tengo que aprender y tengo que ser consciente de ella, pues como ha comentado mis compañeros, saber encauzar eso adecuadamente. Y eso es una responsabilidad muy grande, y eso hay que hacerlo bien, desde luego. Sí, hay algunas experiencias que yo he recogido de la gente que va comentando, de los que van acercándose a mí por estos temas. Es que, claro, al no tenerlo dominado, perfeccionado, a veces se cuelan energías negativas, digamos, ¿no? Creamos esto cuando hablaban de la descripción de los espíritus, también hay espíritus que no nos nombraron, pero yo lo traigo a tono ahora, burlones, ¿no? O sea, que se hacen pasar por tal o cual, o que dicen cualquier cosa, y hay otros que hasta incluso son del orden de la oscuridad, ¿no? Entonces,
muchas veces esta gente manifiesta miedo por un montón de cosas que se le aparecen a la noche, o que sienten, o que experimentan, y les da miedo. Entonces el miedo es un agente bloqueante que lo único que hace es ir en contra de esa facultad que le vino como un propósito, ¿no? Entonces eso también es educación, eso también es enseñar a la protección, aunque ellos que sean conscientes que la tienen la protección, porque a veces ni saben eso, ¿no? Y de esa manera vos, ese ser que está colaborando con vos, custodiándote, te va a proteger de esas entidades que están usando el canal que vos tenés abierto para colarse, digamos, y venir con cuestiones que te compliquen la vida. Entonces, es importante tener en claro esto, ¿no? Y me gustaría muy poquitito, porque así lo podemos seguir en otro encuentro, pues ya llevamos una hora larga. Sí. Me gustaría que, digamos, poder ir describiendo, que esto lo vamos a ir, por supuesto, a ampliar en otros encuentros, que podrán ser muchos, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que fue descubriendo el espiritismo de cómo es el más allá, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los procesos? Eso dejarlo abierto para ir hablándolo en la próxima. Pero para ir cerrando hoy, me gustaría ver cuál es la visión que tiene el espiritismo sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Eso me interesa saberlo mucho, porque Bueno, pues, es muy bueno saberlo porque concilia extremos eso. sí, ¿tá? mira, en la pregunta 625 del Libro de los Espíritus está resumida la respuesta a la pregunta que tú acabas de hacer. Kardec pregunta en esos momentos a los espíritus: ¿existe algún arquetipo del bien que nosotros podamos tener como referencia en la tierra? Y los espíritus contestan con dos palabras: ved a Jesús. Es decir, para Kardec, mejor dicho, para los espíritus que contactaron con Kardec, Jesús es el arquetipo de perfección moral más grande que haya venido a la Tierra. Eso no desmerece a otros maestros espirituales que hayan venido, como Buda, Confucio, Mahoma, en absoluto. No desmerece a nadie. Cada uno ha venido a hacer su labor y son todos respetables y todos son valiosos, porque hay algunos que han centrado más, por ejemplo Buda, en los aspectos de la sabiduría, del sufrimiento, cómo enfrentarlo, cómo superarlo, etcétera, etcétera, y sin embargo Jesús puso el acento fundamentalmente en el aspecto moral, en el aspecto del amor al prójimo, en el aspecto de el conocimiento de uno mismo para mejorarse y transformarse moralmente en el bien. En ese sentido, el concepto que el espiritismo tiene de Jesús es el de un maestro espiritual que precisamente vino a traerlo el código moral más perfecto que el espiritismo considera para la transformación moral del hombre. Como hemos hablado anteriormente, uno de los objetivos del espiritismo es procurar la transformación moral del hombre, la mejora día a día de la persona. Entonces, para el espiritismo, esa mejora viene perfectamente explicada en una de las obras de Kardec que se titula El Evangelio según el espiritismo y que lógicamente desmitifica completamente los mitos, las tergiversaciones, las malas interpretaciones que las religiones han hecho de las palabras de Jesús y del contenido del mensaje de Jesús. En ese sentido, el código superior, la parte ético-moral que el espiritismo procura, es la del cristianismo primitivo de Jesús. Por lo tanto, la doctrina espírita tiene esas tres características. Es una ciencia de observación, es una doctrina filosófica y de consecuencias morales basadas en el código ético del Maestro Jesús, entendiendo como ello la mejor guía para la transformación moral. Eso no quiere decir que el espiritismo renuncie a la sabiduría de otros grandes maestros espirituales, ni al conocimiento y la puesta en práctica de otras cosas que Jesús no dijo y que evidentemente sirven para el desarrollo psicológico, mental y espiritual del ser humano. Pero sin duda, en lo que atañe a la moral, al comportamiento ético-moral del hombre, el espiritismo procura
dejar bien claro que el código ético-moral más perfecto es el Evangelio de Jesús, y el arquetipo al cual nosotros deberíamos de aspirar es el ejemplo de Jesús. Esa es la idea que yo creo que Kardec tenía acerca del Maestro Jesús. Es Bien. el espíritu más perfecto, más adelantado que ha encarnado en la tierra, Jesús de Nazaret. Como bien explica el espiritismo, hay mundos de expiación y mundos primitivos, donde el espíritu comienza su evolución. Hay mundos de expiación y prueba, cuál es la tierra. Hay mundos de regeneración, donde ya se da un saltito, ya no existe la maldad que hay en la tierra, ni las imperfecciones, los espíritus van todos a una, quieren adelantar, no tienen tanto egoísmo. O sea, después hay mundos felices, es otro salto muy importante, y después están los mundos felices, donde ya prácticamente, los mundos divinos, donde ya prácticamente la materia de esos espíritus, o sea, el cuerpo físico es un cuerpo físico muy ya no es tan tojo como el nuestro, es muy, no me sale la palabra, es muy sutil. Imagínate los miles de años que nos quedan nosotros para llegar a un mundo de regeneración, a un mundo feliz y a un mundo divino. Después ya a partir de ahí ya no se encarna. Los espíritus siguen su evolución sin tomar materia. Claro. Jesús es uno de esos espíritus que ya ha pasado todo el ciclo, ha aprendido todo lo que se puede aprender en los mundos donde se toma materia. Es un espíritu angélico. Es un espíritu que ya se nos escapa las virtudes, las cualidades, la sabiduría que tiene. Es un espíritu que se ha comprometido con nuestro planeta para ayudarnos a adelantar. Es el espíritu más perfecto y más adelantado de todos aquellos que han encarnado en la Tierra. Bien, de hecho, José. Sí, de hecho, estamos convencidos que es el propio Maestro Jesús el que él incita, el que promueve este movimiento espírita, el movimiento espírita. Un movimiento espírita en el sentido de que es él el que dirige a los espíritus que fueron los que conformaron lo que es en sí la doctrina espírita, porque no hay que olvidar que hay una parte teórica y una parte de preguntas, como aquí se ha comentado, pero luego hay un apartado en muchas de las obras de la codificación que dice instrucciones de los espíritus. Y observamos los nombres de algunos personajes que aparecen ahí con sus mensajes, y algunos han sido apóstoles, algunos han sido gente importante en la historia de la Iglesia, y luego hay uno que aparece que se denomina como el espíritu de la verdad. Entonces, sobre esto hay distintas opiniones. Hay quien dice que el espíritu de la verdad sería, digamos, la parte más alta, más elevada, jerárquicamente espiritual, la que interviene, y hay quien dice que es el propio Jesús. Y hay una frase que es muy importante que nos transmite el espíritu de la verdad, que dice: 2 mandamientos os voy a trasladar. El primero, amaros los unos a los otros, y el segundo, instruiros. Nos habla por un lado del amor y luego de la instrucción. Es importante amarnos, es importante el cambio interior, como se está comentando a lo largo de esta tertulia, de esta entrevista, pero luego también hay que tener un conocimiento para saber por dónde vamos y saber cómo tenemos que conducirnos en la vida. Es muy importante el equilibrar la balanza entre corazón y razón. O sea, que eso es algo muy importante. Muy bien. Bueno, creo que por hoy, para dar un primer pantallazo, hemos hablado. Si bien tengo unas 10 preguntas anotadas a torno de lo que iban hablando, pero bueno, porque me gusta profundizar, y siempre intento eso, ¿no? Ponerme en la mente de alguien que no conoce nada y que se va preguntando, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, dejamos abierto para un próximo encuentro el tema de seguir profundizando, pero fundamentalmente en esto, ¿no? Ya que trajo Fermín el tema de los mundos, ver cómo es esto del progreso, cuál es el concepto sobre la reencarnación, para qué sirve, cuál es el propósito de encarnar, ¿no? De ir pasando por estas experiencias, y bueno, mucho más o sea, yendo específicamente a qué se ha aprendido de esto, ¿no? Fuera de obviamente lo que dejaron bien claro, que está orientado hacia el tema moral, ¿no? En definitiva, la aplicación de esto. Pero ¿qué se ha aprendido? ¿Qué ha bajado de información en distintos aspectos, en distintas cuestiones, en distintos procesos que llevan adelante los espíritus y trabajos
y cómo es esto de que se sigue estudiando, y cómo es esto que hay ciudades espirituales, y cómo es, o sea, todas estas ideas, tratar de hilarlas y de explicarlas para poder esclarecer fundamentalmente en las personas todas estas cuestiones que pueden empezar a aparecer a partir de este video y de la incursión en el espiritismo, ¿no? Así que, bueno, para mí realmente ha sido un placer, saben que me encanta, o sea, ya se dan cuenta que me encanta hablar de esto, así que yo creo que, bueno, nos despedimos formalmente para el video y seguimos, yo corto la grabación y seguimos en particular, así que muchas gracias a los tres y son bienvenidos para seguir conversando siempre. Muchísimas gracias por acordarte de nosotros y poder transmitir a la gente estas Gracias a informaciones. todos los telespectadores del canal. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima. A la próxima, sí, como no. Bueno, gracias a todos. Gracias por escucharnos también y nos vemos en la siguiente emisión.